Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y darle un buen like al video. Hoy vamos a hablar de la película Sisu del año 2022. El gélido paisaje ártico de 1944 sirve de telón de fondo para la existencia austera de un hombre que parece tallado en la propia roca finlandesa. Este individuo, conocido simplemente por su estoicismo y su pasado como legendario soldado, el Sisu, encarnado en carne y hueso, se dedica ahora a la minería de oro, una búsqueda solitaria que refleja quizás su propia obstinación. Su vida es rítmica: cavar, separar el metal precioso y esperar que la tierra, que ya le ha quitado tanto, finalmente le dé algo a cambio. La paz, tan frágil como el hielo fino, se rompe con la llegada inesperada y brutal. Una patrulla de la Waffen-SS, una unidad nazi que se encuentra en retirada desordenada por el avance soviético, irrumpe en su campamento. Estos soldados, liderados por un oficial alemán cuyo pragmatismo y crueldad son el epítome de la maquinaria bélica que representan, no vienen a negociar. Ven al viejo minero, ven su oro y deciden que esa riqueza les pertenece más que al solitario finlandés. Lo que sigue no es una batalla, sino una demostración implacable de voluntad. El minero, que ha sobrevivido a la guerra de invierno, un conflicto donde la fe en la propia capacidad para soportar lo insoportable fue la única arma real, no negocia con los invasores. Para él, el oro es su sustento. Para los nazis, es un botín de guerra. La confrontación inicial es desigual en número, pero totalmente desequilibrada en cuanto a motivación. Los alemanes esperan encontrar un anciano tembloroso. Encuentran a un fantasma del pasado bélico, uno que conoce el terreno y que no teme a la muerte porque ya ha vivido más allá de sus límites. La persecución se convierte en un juego macabro donde el cazador se transforma constantemente en presa. El excombatiente utiliza el entorno a su favor con una inventiva brutal. Las trampas rudimentarias, el conocimiento del terreno helado e incluso el oro que los alemanes codician se vuelven instrumentos de su venganza. Cada baja infligida a la patrulla es ejecutada con una precisión que delata un entrenamiento militar profundo, lejos de ser un simple acto de defensa propia. Es una purga metódica de la amenaza. Se recuerda al espectador que este hombre no es un granjero. Es un hombre que ha visto la barbarie de cerca y sabe cómo devolverla multiplicada. El oficial nazi, al ver a su unidad diezmada por una sola persona, se obsesiona. Su carrera, su propia integridad militar, depende ahora de capturar o matar a este fantasma finlandés. La tensión se centra en el duelo personal entre la autoridad opresora y la resistencia individual, una lucha que trasciende la propia guerra. El minero, herido pero inquebrantable, utiliza su propia sangre y el frío para mantenerse despierto, para seguir luchando, recordando quizás a aquellos camaradas que cayeron sin poder terminar su tarea. El clímax llega con una confrontación final, no en el campo abierto, sino dentro de la propia infraestructura minera o en los restos de un campamento. Es una lucha sucia, sin honor, donde la supervivencia es el único código ético restante. El minero, utilizando su última reserva de energía y su famoso sisu, esa cualidad finlandesa de determinación tenaz ante la adversidad extrema, logra prevalecer. El oro recuperado no es el premio. La supervivencia y la demostración de que ni siquiera el ejército más despiadado puede doblegar el espíritu indomable de un hombre libre, esa es la verdadera recompensa. Al final, el oro vuelve a su sitio y el silencio, el único compañero verdadero del minero, regresa al paisaje invernal, teñido brevemente con el recuerdo de la sangre derramada. Este hombre no es un hombre de muchas palabras. Sus gestos y su mirada, hundida en el horizonte blanco, hablan de batallas perdidas y victorias pagadas con un precio exorbitante, el tipo de hombre que en otra vida pudo haber sido un guerrero vikingo, adaptado a la necesidad moderna de supervivencia silenciosa. En los rostros de estos soldados se lee el cansancio de la retirada y una desesperación que los hace aún más peligrosos. No tienen nada que perder y todo que robar. Para él, el oro es su sustento. Para los nazis, es un botín de guerra que aliviará el peso de su derrota inminente.
Su método para enfrentar el peligro es una extensión de su filosofía de vida. Si tienes que hacer algo, hazlo hasta el final, sin reservas. Uno puede imaginarlo pensando en las lecciones aprendidas en los bosques densos de Carelia. Cómo usar el humo para confundir, cómo el hielo puede ser tan traicionero para un pie cargado como para un caballo. Se recuerda al espectador que este hombre no es un granjero. Es un hombre que ha visto la barbarie de cerca y sabe cómo devolverla multiplicada, con una calma que es más aterradora que cualquier grito de guerra. Esta obsesión lo vuelve imprudente, traicionando el mismo orden y disciplina que su uniforme proclama defender. La tensión se centra en el duelo personal entre la autoridad opresora y la resistencia individual, una lucha que trasciende la propia guerra. Es una batalla existencial. El minero, herido pero inquebrantable, utiliza su propia sangre y el frío para mantenerse despierto, para seguir luchando, recordando quizás a aquellos camaradas que cayeron sin poder terminar su tarea, llevando el peso de sus promesas no cumplidas. El clímax llega con una confrontación final, no en el campo abierto, sino dentro de la propia infraestructura minera o en los restos de un campamento improvisado. El minero, utilizando su última reserva de energía y su famoso sisu, esa cualidad finlandesa de determinación tenaz ante la adversidad extrema, esa negación rotunda a ceder, logra prevalecer. Al final, el oro vuelve a su sitio, y el silencio, el único compañero verdadero del minero, regresa al paisaje invernal, teñido brevemente con el recuerdo de la sangre derramada, confirmando que algunos hombres son demasiado difíciles de romper, incluso para el infierno en la tierra. Su rostro es un mapa de cicatrices antiguas y la piel curtida por inviernos interminables, un testimonio viviente de que el verdadero metal que buscaba no era el oro, sino la resistencia misma. Es palpable la arrogancia de quienes se sienten investidos de poder por uniforme, aunque estén al borde del colapso militar. Su método para enfrentar el peligro es una extensión de su filosofía de vida. Si tienes que hacer algo, hazlo hasta el final, sin reservas, un eco de los relatos sobre la tenacidad finlandesa en trincheras olvidadas. Su silencio es un arma tan afilada como cualquier cuchillo. El dolor físico es meramente una distracción menor comparado con el deber de terminar lo que empezó. Él no se convierte en un héroe para el mundo, se convierte en la prueba viviente de que el fin de la guerra no significa el fin de la lucha personal. Tras el desenlace sangriento y el restablecimiento del silencio sepulcral del Ártico, la narrativa no se detiene en la celebración de la victoria, sino en la cruda realidad de la vuelta al trabajo. El minero, habiendo purgado la amenaza, regresa a su rutina con una eficiencia perturbadora. No hay tiempo para el luto o la reflexión melodramática. El oro sigue allí, la tierra sigue esperando, y el invierno no perdona la inacción. La presencia de los cadáveres nazis es tratada con la misma indiferencia práctica con la que uno apartaría un tronco caído del camino. Para él, son simplemente escombros de una invasión que ha sido neutralizada. La verdadera secuela de este encuentro brutal se manifiesta en la minuciosa tarea de asegurar su hallazgo. Cada pepita de oro que había sido esparcida o incluso llevada por los intrusos debe ser recuperada, no por avaricia, sino como una reafirmación de su propiedad y su derecho a la soledad. Este acto es casi ritualístico. Está recogiendo los fragmentos de un mundo que intentó invadir su santuario. Observar cómo este hombre, que acaba de librar una guerra personal contra un pelotón de élite, se concentra ahora en separar guijarros y sedimentos, subraya la profunda desconexión entre su pasado bélico y su presente elegido. Es un hombre que prefiere la lucha contra la naturaleza y el metal a la lucha contra otros hombres. Pero cuando la balanza se inclina peligrosamente, demuestra que sus viejas habilidades están intactas, esperando pacientemente bajo capas de tierra y hielo. Su agotamiento físico es visible, pero se manifiesta en una lentitud más deliberada, no en una debilidad, como un motor viejo que necesita un momento para enfriarse antes de volver a rugir. El oro, recuperado, vuelve a su escondite, y el minero se sienta solo en su cabaña, quizás bebiendo un trago fuerte, no para celebrar, sino para anestesiar el recuerdo de la adrenalina, preparándose para el próximo amanecer que, inevitablemente,
traerá consigo nuevos desafíos o, en su defecto, más silencio. La falta de ceremonia en el manejo de los cuerpos habla volúmenes de su visión del conflicto. Los hombres que eligieron el camino de la violencia se convierten en objetos inertes al fallar en su propósito. El oro, recuperado, vuelve a su escondite. En ese momento, el metal precioso deja de ser un tesoro y se convierte en una cicatriz tangible, el costo de su supervivencia. El minero se sienta solo en su cabaña, quizás bebiendo un trago fuerte, no para celebrar, sino para anestesiar el recuerdo vívido de la adrenalina y la necesidad visceral de matar. La soledad que antes era una elección meditada, ahora se siente como una armadura necesaria, una barrera contra un mundo que demostró ser demasiado intrusivo. Se prepara para el próximo amanecer que, inevitablemente, traerá consigo nuevos desafíos o, en su defecto, más silencio. Un silencio que ahora suena diferente, cargado con el eco de las últimas palabras no dichas de sus enemigos. El sol, si es que se le puede llamar así a ese pálido disco que apenas calienta la tundra, se asoma en el horizonte, encontrando al minero ya despierto. La madera cruje bajo sus pies mientras se mueve dentro de la cabaña. Cada movimiento medido, desprovisto de cualquier excentricidad que pudiera delatar cansancio o duda. El sueño fue superficial, interrumpido por la memoria táctil del gatillo y el olor metálico de la sangre fresca sobre la nieve. Su mirada recorre el interior de su refugio. Todo está en su sitio. Las pocas herramientas, las raciones secas, el mapa gastado de la zona. Este control del entorno inmediato es su ancla. Si el mundo exterior es caos indomable, su hogar debe ser orden absoluto. Al salir, el aire gélido le azota el rostro, pero ya no siente el ardor. Su piel parece haber desarrollado una resistencia casi mineral. Los restos de la escaramuza han sido cubiertos por una nueva nevada ligera, un manto blanco que promete borrar las evidencias, algo que él agradece profundamente. No necesita testigos de su proeza. La satisfacción reside en el hecho consumado, no en la narrativa. Reanuda su trabajo cerca del mismo lugar donde los soldados intentaron robarle la vida y el oro. Sin embargo, su enfoque ha cambiado sutilmente. Ya no solo busca el oro, ahora está buscando la certeza de que su supervivencia no fue un accidente, sino el resultado directo de una voluntad férrea. Cada golpe de pico es una afirmación de su derecho a existir en paz. La sensación de vulnerabilidad, aunque sofocada por el éxito, persiste como una brasa latente. Sabe que, aunque esta patrulla haya sido aniquilada, la guerra continúa y otros hombres, igualmente desesperados o fanáticamente ideologizados, podrían toparse con su rastro. Piensa en el oficial alemán, en la arrogancia ciega que lo guió hacia su perdición, y en cómo la codicia puede despojar a un soldado de su disciplina. Este reflejo amargo es el único momento de juicio que se permite. Su propia codicia por el oro es puramente utilitaria, un medio para mantener su aislamiento. La del soldado era destructiva, un fin en sí misma. Mientras examina una beta, se permite un pensamiento fugaz sobre su pasado, no como soldado, sino como el hombre que quería ser antes de que el mundo le exigiera ser un instrumento de guerra. Un pensamiento tan breve como el destello de luz en un cristal de cuarzo. El sisu no es solo valentía. Es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el propósito parece haberse desvanecido, solo por la inercia de seguir viviendo. El frío se aferra a los huesos, pero él lo ignora, empleando el mismo temple con el que soporta las largas noches polares. Su rutina se convierte en un acto de reafirmación contra la fragilidad que la reciente violencia ha expuesto. El minero, con la destreza de un relojero más que de un rudo buscador de fortuna, limpia meticulosamente el equipo que usó en la refriega. La carabina, el hacha, incluso las herramientas de minería, son desmanteladas y revisadas pieza por pieza. No es miedo a un ataque inminente lo que lo impulsa, sino el respeto arraigado por la eficiencia. Un instrumento mal mantenido es una invitación al desastre en el desierto helado. Cada gota de aceite aplicada, cada pulido de metal es un acto de control sobre un entorno que, por naturaleza, busca el caos. La necesidad de reabastecimiento, sin embargo, es un recordatorio ineludible de que su autosuficiencia tiene límites.
Debe hacer un viaje al pueblo más cercano, un núcleo diminuto de vida que apenas se atreve a existir bajo la sombra del conflicto. Este viaje es el punto de mayor riesgo. En la carretera o en el pueblo se encontrará con rostros humanos, y los rostros humanos traen consigo preguntas, política y el eco de la guerra que él ha intentado dejar atrás. Se viste con varias capas de piel y lana, transformando su silueta, tratando de fundirse con el paisaje, una estrategia que le sirvió bien contra los escuadrones alemanes y que espera le sirva contra la burocracia o la curiosidad de los supervivientes. Al llegar al pequeño asentamiento, la atmósfera es tensa, un mosaico de miedo contenido y susurros sobre los acontecimientos recientes. El minero se mueve por el mercado o la única tienda con una economía de movimiento estudiada. Compra sal, harina, quizás algo de tabaco. Sus transacciones son rápidas y sin contacto visual prolongado. Los lugareños, si reconocen al viejo solitario, lo miran con una mezcla de temor supersticioso y respeto tácito, quizás recordando los rumores sobre sus hazañas en las fronteras durante la guerra anterior. Él, a su vez, percibe las heridas no sanadas del pueblo, las mujeres que esperan cartas, los hombres cojos que no pudieron ir al frente. Es un espejo incómodo de la sociedad que él rechazó, pero a la que, inevitablemente, sigue ligado por la geografía y la historia. Su interacción más significativa, si es que ocurre alguna, se da con el comerciante local, un hombre quizás más pragmático que patriota, que trata de sonsacarle alguna información sobre los movimientos alemanes desaparecidos. El minero responde con monosílabos o afirmaciones vagas, su rostro pétreo como el hielo ártico, dejando al comerciante la tarea de llenar los vacíos con sus propias suposiciones. Una vez que sus provisiones están aseguradas, se retira tan abruptamente como llegó. La ciudad es un nido de víboras comparada con la honestidad brutal del desierto. Es mejor enfrentarse al frío que a la malicia humana. Regresa a su soledad, llevando consigo no solo bienes, sino también la confirmación de que el mundo sigue siendo un lugar peligroso, haciendo que su mina, con todo su oro y su aislamiento, parezca el único lugar verdadero donde un hombre puede esperar encontrar paz. De vuelta en la extensión desolada, el regreso del minero a su cabaña es una reafirmación silenciosa de su elección de vida. El viaje al pueblo, esa incursión necesaria en el reino de la gente, le ha dejado un residuo de inquietud, como polvo fino asentado en sus pulmones. Mientras descarga las provisiones, nota que la nieve ha caído con más fuerza, cubriendo de manera efectiva cualquier huella que él o los nazis hubieran dejado. El paisaje ha vuelto a imponer su autoridad, y con ella, la paz precaria del minero se restaura. Se dedica a la preparación de una comida sencilla y caliente, un contraste necesario con el frío implacable que define cada hora de su día. No hay prisa en sus movimientos al preparar la sopa espesa o al encender el fuego. El tiempo, en este lugar, es un recurso que se puede gastar con lentitud calculada. Mientras come, observa por la ventana el horizonte vasto. La experiencia del pueblo le recuerda por qué huyó de la compañía humana. La necesidad de saber, de juzgar, de politizar cada sombra. Él no tiene nada de eso. Su única política es la supervivencia, su única ley es la de la tierra. El oro, ahora devuelto a su escondite seguro, es evaluado mentalmente. No es una fortuna que vaya a gastar en lujos o en cambiar su vida, sino una garantía contra el futuro incierto de la guerra, contra el día en que la mina misma se agote o el clima se vuelva insoportable. Este metal precioso es su billete a permanecer donde está, a seguir siendo invisible. La posesión de tal riqueza, en manos de un hombre que vive como un ermitaño, es casi una contradicción, pero para él es la única manera de comprar la libertad de la interferencia externa. El peso psicológico de haber tenido que matar para defenderlo se asienta en sus hombros, no como culpa, sino como una advertencia fría. Defender su paz requiere una violencia absoluta y decisiva. El resto del día lo dedica a mejorar sus defensas naturales, fortaleciendo las entradas de su refugio y revisando las trampas rudimentarias que había dispuesto en los límites de su territorio. Estas no son trampas para detener a un ejército, sino para advertir y disuadir a cualquier explorador solitario o a cualquier alma perdida que se aventure demasiado cerca.
Cada rama colocada, cada hilo tensado, es un susurro que dice: aquí no hay nada para ti y si insistes, pagarás el precio. El minero se sumerge en esta labor repetitiva, encontrando consuelo en la previsibilidad de la mecánica, una forma de meditación activa. El Ártico, que es un campo de batalla constante, se convierte de nuevo en su único y honesto adversario. El ocaso tiñe la nieve de un azul profundo, y él se prepara para otra noche de vigilancia, sabiendo que mientras el oro permanezca oculto y él permanezca indetenible, el sisu sigue intacto. Al caer la noche, el frío se vuelve un enemigo más personal, un adversario que exige atención constante, a diferencia de los invasores que vinieron y se fueron. El minero se sienta cerca de su estufa, el calor apenas suficiente para mantener a raya la humedad penetrante que se mete bajo la piel. Es en estos momentos de quietud forzada cuando las imágenes más nítidas regresan. No los rostros de los soldados, sino el destello de sus armas al sol, el sonido áspero de sus botas sobre la nieve virgen. Es curioso cómo la memoria selecciona los detalles triviales y omite lo esencial. Parece que el trauma se manifiesta en la hiperfocalización de lo superficial. Su mente, aunque entrenada para la desconexión emocional durante el combate, ahora debe procesar la anomalía de la victoria. Él no luchó por Finlandia en ese momento, ni por un ideal. Luchó por su propio derecho a ser nadie en ese pedazo de tierra helada. Este oro no es su legado, sino su blindaje contra la historia. Al examinar el filo de su pala, nota una pequeña mella, un daño que no proviene de la roca, sino del impacto contra el casco de uno de los hombres. La compara mentalmente con las marcas que dejó en el pasado, en batallas donde los objetos eran más grandes y los enemigos más organizados. Pero la esencia del acto, romper algo para sobrevivir, sigue siendo la misma. Es un artesano de la destrucción cuando se ve forzado a ello. La cena es frugal, pero nutritiva. Mientras masticación lentamente, piensa en el destino de esa patrulla. Sus uniformes y equipo, valiosos en tiempos de guerra, son ahora basura arrastrada por el viento. Él no se molesta en despojarlos de todo. Eso requeriría tiempo y energía que prefiere invertir en la mina. Simplemente se ha asegurado de que no regresen. Deja que la nieve y el bosque hagan el resto, completando la purga de una manera que no mancha su propia eficiencia. La naturaleza es un aliado mucho más confiable que cualquier camarada de armas. Antes de acostarse, revisa el perímetro una última vez, moviéndose con la ligereza sorprendente de su edad. El paisaje nocturno es un lienzo de blancos y azules profundos, hermoso y letal. El silencio es tan denso que casi se puede tocar. Este silencio es la recompensa tangible del sisu puesto en acción. No hay gritos de guerra, ni órdenes, ni la estática de la radio. Solo el crujido ocasional del hielo expandiéndose. Se mete bajo sus mantas, consciente de que su cuerpo está magullado y exhausto. Pero su espíritu, aunque puesto a prueba hasta el límite, se ha reforzado con la evidencia irrefutable de su propia indomabilidad. La noche se convierte en un breve interludio necesario antes de que el sol y el oro exijan su atención de nuevo. La monotonía del trabajo minero se reinstaura, pero ahora está imbuida de una capa adicional de significado sombrío. El minero se sumerge en la fisura de la tierra, el lugar donde el oro ha sido su salvación y su maldición. La rutina se vuelve un mantra contra el recuerdo de la violencia. Cada movimiento al picar la roca es una respiración, un latido que reafirma su existencia por encima de los que intentaron arrebatársela. La tierra parece cederle el paso con más facilidad, como si la reciente demostración de fuerza hubiera marcado un territorio no solo físico, sino espiritual. Sin embargo, la tierra ártica es caprichosa y el clima pronto impone una nueva tiranía. Las temperaturas descienden a niveles que desafían la comprensión, amenazando con congelar las vetas y hacer inoperables sus pocas herramientas. El oro se vuelve más difícil de alcanzar, un capricho que solo se concede a aquellos dispuestos a pagar un precio más alto en resistencia física. El minero se ve obligado a trabajar con mayor intensidad, a racionar el combustible de su pequeña estufa y a depender aún más de su propia constitución interna.
En estos días de frío extremo, el sisu deja de ser una cualidad abstracta de determinación y se convierte en un cálculo termodinámico, la fuerza de voluntad necesaria para mantener la circulación sanguínea y la claridad mental por encima de la hipotermia. A medida que la luz del día se reduce a unas pocas horas grises, la soledad se transforma. Ya no es un refugio, sino una prisión de hielo. La escasez de luz natural afecta su ánimo, aunque él se niega a permitir que esa melancolía se manifieste externamente. Utiliza las lámparas de aceite para extender sus horas de trabajo, sumergiéndose en la penumbra del pozo, donde la única compañía es el reflejo distorsionado de su rostro en el metal recién extraído. El oro, ahora, se siente frío al tacto, casi como si absorbiera el calor de sus manos. Hay momentos de duda fugaz, breves vislumbres del agotamiento final, donde se pregunta si vale la pena todo este esfuerzo para seguir enterrado vivo, aunque sea por elección propia. Pero la imagen de los uniformes nazis siendo devorados por la nieve y el viento es un poderoso disuasivo contra el abandono. Él sabe que volver a la civilización es invitar a una forma diferente de muerte, una muerte lenta y burocrática. El minero se encuentra en una fase de contención, esperando que el invierno extremo cumpla su ciclo. Su mente, despojada de distracciones externas, se concentra en la supervivencia a corto plazo, la leña, el agua derretida, la inspección diaria del perímetro. El recuerdo de la batalla se desvanece lentamente, transformándose en la leyenda que él mismo es, pero una leyenda que solo él puede confirmar. En el fondo, sabe que esta paz es temporal, que la primavera traerá de cielo, y con él, quizás otros buscadores o la atención del gobierno. Por ahora, sin embargo, solo existe él, el oro y el implacable blanco silencio del norte. La naturaleza del frío, ese enemigo persistente y silencioso, se convierte en el nuevo foco de la lucha del minero. No es un enemigo que se pueda disparar o atrapar en una trampa. Es una condición ambiental constante que exige una rendición lenta si se permite la más mínima vacilación. Los días se vuelven aún más cortos, sumergiendo el paisaje en un crepúsculo perpetuo que desdibuja la línea entre la vigilia y el sueño. El minero adopta las horas de oscuridad como una extensión de su trabajo, utilizando las lámparas de aceite para iluminar los rincones más profundos de su refugio y la estrecha entrada a la mina. Este esfuerzo constante por generar luz y calor es una metáfora perfecta de su existencia, una lucha perpetua contra la oscuridad y el frío existencial. El agotamiento empieza a dejar su marca no solo en el cuerpo, sino en la economía de sus movimientos. Ahora cada tarea, desde encender un fósforo hasta levantar el pico, requiere una deliberación mayor. Es como si el propio aire, denso de frío, pesara sobre sus extremidades. No obstante, en esta lentitud forzada reside una nueva forma de fuerza. La impetuosidad de la batalla ha desaparecido, reemplazada por la paciencia infinita que solo se aprende al convivir con la roca y el hielo. Él ya no corre, simplemente se niega a detenerse. Esta negación es el corazón mismo del sisu. No es la ausencia de miedo o dolor, sino la decisión inquebrantable de continuar el esfuerzo a pesar de ellos. El oro guardado bajo tierra se siente como un peso reconfortante, la única prueba tangible de que su sacrificio diario tiene un valor concreto, aunque ese valor sea solo la capacidad de comprar más soledad. De vez en cuando, al limpiar el sedimento de sus botas, encuentra minúsculas motas del metal brillante adheridas a la suela. Es un recordatorio constante de su obsesión, de la razón por la que soporta este aislamiento voluntario. Piensa en los soldados caídos y siente una punzada de algo parecido a la lástima, no por ellos, sino por la futilidad de su último esfuerzo. Murieron por algo que querían, pero murieron antes de disfrutarlo. Él, en cambio, ha sobrevivido para seguir queriendo, y por lo tanto, sigue viviendo. Mientras el invierno se endurece, el minero se vuelve aún más introspectivo. Las palabras se vuelven un lujo innecesario. Su diálogo interno se reduce a la planificación práctica. ¿Cuánta leña queda? ¿Cuándo debe revisar la trampa del río? ¿Si debe excavar más hondo antes de que el permafrost se vuelva impenetrable? Esta vida es dura, es verdad, pero es honesta. No hay promesas falsas ni jerarquías que respetar.
Es una relación directa con las fuerzas primarias de la vida y la muerte. Al final de otro día consumido por la nieve y la roca, se acurruca cerca del fuego, no buscando consuelo, sino simplemente conservando energía. El invierno es su prueba final y él está dispuesto a enfrentarlo, no con furia, sino con esa obstinación silenciosa y profunda que solo el espíritu finlandés, forjado en 1000 inviernos, puede sostener. El tiempo en el Ártico durante el apogeo del invierno deja de medirse en horas y pasa a medirse en la cantidad de combustible consumido y la frecuencia de los temblores en la cabaña bajo el peso de la nieve. El minero vive ahora en una burbuja termal, un espacio diminuto de calor relativo rodeado por un vacío blanco y letal. La luz artificial de su lámpara proyecta sombras alargadas y nerviosas sobre las paredes de madera, y en esas sombras su rostro parece envejecer una década por cada semana que pasa. Las líneas de expresión, antes marcadas por el sol y la fatiga, ahora se han grabado con la frialdad, dando a su expresión un aire de máscara de madera antigua, casi inmutable. La monotonía, que antes era su refugio, ahora amenaza con convertirse en un letargo peligroso. Para combatir esta complacencia helada, introduce un nuevo ritual: la memoria selectiva. Se obliga a sí mismo a recordar no solo la violencia de la batalla, sino la calidez de un hogar perdido o el sabor de una comida sencilla de su juventud, imágenes tan vívidas que contrastan brutalmente con el presente. Este ejercicio no es un acto de nostalgia, sino una prueba de resistencia mental. Si puede sentir y recordar la vida pasada sin ser consumido por la melancolía, entonces su espíritu sigue siendo adaptable. Sin embargo, estos recuerdos traen consigo una soledad más aguda, el eco de las conexiones humanas que decidió sacrificar por su autonomía. La risa, el tacto, la conversación simple, cosas que el mundo exterior considera triviales, son ahora fantasmas que le visitan en las horas más frías. El oro recuperado es sacado de su escondite por única vez en la semana. Lo extiende sobre una manta áspera bajo la luz amarillenta de la lámpara. Las pepitas brillan con un fulgor apagado, como si la luz del sol mismo estuviera atrapada en su interior. El minero las toca con guantes desgarrados, sintiendo su densidad. Ya no las cuenta, las inspecciona, buscando imperfecciones, trazando con el dedo las vetas oscuras que evidencian su origen terrestre. Esta inspección le recuerda que el metal, aunque inerte, exige respeto. Es en este contacto íntimo con su tesoro donde la línea entre el hombre y la roca se difumina. Podría ser que él, en su aislamiento y dureza, se haya mineralizado internamente, volviéndose tan inflexible y valioso como el oro que busca. La preocupación práctica toma el relevo emocional. El pozo se está inundando ligeramente por el deshielo interno, producto de su propio calor corporal y la fricción constante. Esto requiere una incursión profunda, un trabajo agotador que debe hacerse antes de que el agua se congele y selle el acceso. Equipado con una linterna que proyecta un cono de luz débil en la oscuridad húmeda, desciende. El sonido de sus botas resonando en el túnel es el único eco en ese mundo subterráneo. Dentro, el aire es viciado, pesado, y la presión de la tierra sobre él es palpable. Es aquí abajo, en la oscuridad primaria, donde se siente más en su elemento, enfrentando una amenaza geológica, un adversario que lucha bajo reglas inmutables. Cada pala llena de lodo y roca es una victoria contra la entropía. Al salir, cubierto de barro negro y empapado, el contraste con el frío exterior es casi violento. Se quita el equipo con lentitud, sabiendo que el esfuerzo invertido es la única póliza de seguro real contra el colapso total. La supervivencia, para este hombre, nunca es un estado pasivo. Es una secuencia interminable de actos de voluntad. La mañana que sigue a la ardua tarea de drenar el pozo trae consigo un cambio sutil, casi imperceptible en la atmósfera. Un breve respiro del frío más lacerante. El minero se despierta sintiendo el peso acumulado de días sin sueño verdadero. Su cuerpo, una máquina afinada para la resistencia, ahora gime bajo el estrés de la humedad y el esfuerzo físico extremo. Al vestirse, nota que el olor a tierra mojada y aceite de lámpara se ha impregnado de forma permanente en la lana y el cuero de sus ropas.
un perfume de su reclusión. El silencio ahora parece tener texturas diferentes. Ya no es el silencio absoluto que siguió a la matanza de los nazis, sino un silencio cargado con el murmullo interno de su propia lucha contra el agua y el hielo. El hombre se acerca a la entrada del pozo, una abertura oscura que traga la escasa luz del día. Antes de descender de nuevo, siente la necesidad de reafirmar su dominio sobre el lugar. Saca su pala, no para trabajar, sino para golpear rítmicamente la roca sólida circundante. Los golpes son metódicos, fuertes, un tamborileo terrenal que resuena a través del suelo congelado. Es su forma de hablar con la tierra, un recordatorio de quién es el dueño del esfuerzo, si no del terreno. Su rostro, reflejado brevemente en el metal pulido de un pico, revela una fatiga que va más allá del cansancio muscular. Es la fatiga de la vigilancia ininterrumpida, de haber enfrentado la muerte y haber elegido una y otra vez la vida austera. Hay una melancolía profunda en sus ojos, no de tristeza, sino de inmensa conciencia de lo que ha tenido que renunciar para lograr esta paz turbia. Piensa en el concepto de hogar. Para él, ya no es un lugar con chimenea y techos, sino la extensión de tierra que puede defender con su propia sangre y sus propias manos. En su inventario mental de provisiones, se da cuenta de que la harina comienza a escasear más rápido de lo previsto, una consecuencia directa de la necesidad de comer comidas más sustanciosas para generar calor corporal. La necesidad de volver al pueblo se cierne como una nube oscura. Esta vez, el viaje no será solo por la necesidad de pan, sino por el riesgo añadido que representa la escasez. En la civilización, el hambre puede convertir a la gente desesperada en una amenaza impredecible, quizá más peligrosa que los soldados bien armados, pues carecen de la disciplina, pero poseen una necesidad más cruda. Mientras organiza su mochila de viaje, mete la carabina con un cuidado casi reverencial. Sabe que el oro, si bien es su motivación, es también su maldición. Es el imán invisible que atrae la avaricia. Mientras se pone las botas y se ata las raquetas para nieve, sus músculos protestan. Cada articulación se siente como si estuviera forrada de escarcha. Aún así, avanza hacia la puerta, su silueta robusta se recorta contra la luz moribunda. Deja atrás la mina, su santuario y su prisión, para enfrentarse al mundo exterior, un lugar donde el hielo no congela, sino que quema a fuego lento el alma de los hombres. El retorno al pueblo no es una aventura, sino una obligación táctica, el siguiente movimiento inevitable en su partida de ajedrez contra el invierno y la humanidad. La ópera de violencia y supervivencia que nos presenta Sisu, dirigida por Jalmari Helander, trasciende la mera película de acción para instalarse en un territorio mítico, casi folclórico, donde el protagonista, un ex soldado finlandés conocido solo como Kolari, un nombre que resuena con la dureza del hierro, se convierte en una fuerza elemental. Este personaje, encarnado con una quietud aterradora por Jorma Tommila, no es un héroe tradicional, es la encarnación del concepto finlandés de Sisu. Una tenacidad extrema, obstinación y determinación frente a probabilidades insuperables. La película se sitúa en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, un escenario que Helander ya exploró con maestría en Rare Exports, aunque allí el tono era más fantástico y el invierno más opresivo. En Sisu, el paisaje ártico, vasto e indiferente, se convierte en un personaje más. El oro que Kolari ha conseguido extraer de las entrañas de la tierra, fruto de un trabajo brutal en soledad, representa su último vestigio de vida personal, un premio ganado a pulso que los nazis intentan arrebatarle. La incursión de una patrulla de la Waffen-SS, liderada por el Hauptsturmführer Bruno Hauser, interpretado con una arrogancia calculada por Axel Henny, no es un simple encuentro fortuito. Es la colisión entre la civilización bárbara y la voluntad indomable. La dirección de Helander se distingue por su economía narrativa. El diálogo es escaso, casi irrelevante. La historia se cuenta a través de la acción física y la geografía. Cada explosión, cada cuchillada, cada herida recibida y devuelta por Kolari es una frase en este lenguaje cinematográfico. No hay necesidad de largas explicaciones sobre el pasado del protagonista. Sus cicatrices y su habilidad para manipular el entorno para su beneficio hablan por él. Se percibe la influencia del cine de supervivencia puro,
aquel donde el protagonista debe usar su ingenio tanto como su fuerza bruta, recordando en espíritu a figuras como Rambo en sus momentos más primarios, aunque aquí despojado de cualquier artificio político moderno. El tratamiento de la violencia es hiperbólico, rozando el splatter estilizado, pero siempre anclado en una lógica interna muy clara: la represalia. Cuando Kolari es herido, no se debilita, se enfurece y la brutalidad que inflige a sus atacantes se escala geométricamente. Es fascinante observar cómo los soldados nazis, supuestos profesionales de la guerra, caen víctimas de su propia codicia y subestimación. Creen estar cazando a un anciano solitario, cuando en realidad han despertado a un fantasma del invierno que no conoce la rendición. El diseño de sonido juega un papel crucial. El crujir de la nieve, el sonido seco de los disparos en el aire helado y el silencio subsiguiente amplifican la sensación de aislamiento. Cuando Kolari se arrastra herido o construye trampas improvisadas, cada sonido es una nota en la sinfonía de su resistencia. Esto conecta con la tradición del cine bélico nórdico, que a menudo utiliza la naturaleza como un elemento de castigo y purificación. El contraste entre Kolari y Hauser es fundamental. Hauser representa la ideología fracasada y la crueldad organizada, un hombre que se siente con derecho al oro por decreto de su superioridad racial autoimpuesta. Su incapacidad para comprender la fuerza silenciosa de su adversario es lo que sella su destino. Mientras Hauser se frustra con la lógica de la guerra convencional, Kolari opera en un nivel más primitivo, donde la vida solo se mantiene a través de la negación constante de la muerte. En última instancia, Sisu funciona como una fábula brutal sobre la dignidad en la adversidad. No busca la verosimilitud histórica, sino la catarsis emocional a través de la exageración de una cualidad cultural. Es un relato simple en su premisa, pero ejecutado con una precisión técnica y una dedicación al tono que lo eleva por encima del cine de acción promedio, dejando al espectador con la impresión duradera de haber presenciado no solo una película, sino un mito fundacional reimaginado para la pantalla grande. La figura de Kolari se construye sobre una base de silencios elocuentes. No hay monólogos internos que nos expliquen su trauma de la guerra previa. Sus ojos, a menudo velados por la barba descuidada y el frío, son espejos de batallas pasadas que prefiere mantener enterradas, a menos que se le obligue a desenterrarlas. Jorma Tomila, con su físico imponente pero envejecido, no necesita recurrir a gestos grandilocuentes. Su actuación reside en la economía del movimiento, en la forma en que cada paso sobre la nieve parece costar un esfuerzo monumental, un esfuerzo que, paradójicamente, alimenta su furia contenida. Es la encarnación del mito del superviviente que ha sobrevivido tanto a los hombres como a la naturaleza, y ahora solo le queda la obstinación como combustible. El oro, ese metal codiciado, no es meramente riqueza material para Kolari. Es la prueba tangible de que ha superado al infierno y ha logrado conservar algo propio en un mundo que sistemáticamente intenta despojarlo de todo. Esta posesión lo convierte en un blanco atractivo para la patrulla nazi, un grupo que opera bajo la presunción de que la fuerza bruta y la jerarquía militar son suficientes para doblegar a cualquier individuo. La subestimación de Hauser hacia este minero silencioso es el primer error fatal. Hauser, cuya ambición parece superar su inteligencia táctica, representa la máquina de guerra impersonal y hambrienta de recursos que avanza sobre la Laponia. Su vestimenta impecable y su aire de superioridad contrastan violentamente con el atuendo harapiento y práctico de Kolari, subrayando la diferencia entre el orden impuesto y la resiliencia orgánica. Helander maneja la tensión mediante la manipulación del espacio y el tiempo. Hay secuencias en las que parece que el tiempo se ralentiza justo antes del estallido de la violencia, permitiendo al espectador absorber la belleza letal del entorno ártico antes de que sea interrumpido por el caos. Pensemos en la secuencia del lago congelado, un escenario inherentemente traicionero. Para Kolari es un camino. Para los nazis se convierte en una trampa mortal, demostrando que el verdadero conocimiento del terreno es una ventaja más decisiva que cualquier tanque o ametralladora. Esta inteligencia práctica, nacida de años de aislamiento,
Es lo que distingue a Kolari de sus perseguidores, quienes confían ciegamente en la tecnología y la doctrina. La película juega brillantemente con las expectativas del género. Cuando Kolari parece haber sido abatido, el espectador experimenta una breve punzada de derrota, solo para ver cómo se levanta de manera casi sobrenatural, con vendajes improvisados de grasa y nieve, o usando un trozo de metal retorcido como arma improvisada. Esta negación constante de la muerte no es gratuita. Es la expresión cinematográfica del Sisu en acción. Es la voluntad de seguir adelante un paso más allá de lo humanamente concebible. El cine de acción occidental a menudo se centra en el carisma verbal o el heroísmo espectacular. Sisu se concentra en la fealdad necesaria de la supervivencia pura, donde la moralidad se reduce a la defensa del propio espacio y la propia vida. La película no pide simpatía por Kolari, exige reconocimiento de su implacable voluntad. Es un relato antiguo sobre el hombre contra la adversidad, vestido con el telón de fondo áspero y gélido de la guerra final. La atmósfera opresiva de la película se intensifica no solo por el entorno físico, sino también por la ausencia de cualquier redención moral en el bando antagonista. Los soldados nazis, más allá de Hauser, son retratados como herramientas desechables de la maquinaria de guerra, carentes de la individualidad y la profundidad que, irónicamente, posee el anciano minero finlandés. Esta despersonalización del enemigo facilita la ejecución de la violencia extrema que propone Helander. No estamos viendo una matanza de hombres, sino la eliminación de una plaga que amenaza el único bien preciado de Kolari, su oro y, por extensión, su derecho a la paz ganada a pulso. La falta de diálogos extensos entre los perseguidores también subraya esta cualidad robótica de su maldad, haciendo que sus inevitables y horribles muertes se sientan como el desmantelamiento lógico de engranajes defectuosos. El simbolismo del oro adquiere matices casi alquímicos a lo largo del relato. No es solo un metal pesado y brillante, es la transmutación del sufrimiento y el trabajo arduo en algo tangible. Cuando los nazis lo roban, están intentando robarle a Kolari su historia personal, su recompensa por haber sobrevivido a traumas mayores que la propia guerra que están librando. La persecución se vuelve entonces menos una disputa militar y más una defensa territorial sagrada, donde el bosque nevado y la mina son el santuario profanado. Observamos cómo la experiencia de Kolari como veterano de la Guerra de Invierno finlandesa y la guerra de continuación informan cada una de sus acciones. No reacciona, anticipa. Sus trampas no son improvisaciones desesperadas bajo fuego, sino soluciones calculadas nacidas de un conocimiento profundo de la balística, la física elemental y la psicología del enemigo. Hay una frialdad casi científica en la forma en que desarma a sus perseguidores, contrastando con el fervor fanático y mal dirigido de los soldados de la SS. Es el campesino endurecido enfrentándose al invasor académico y arrogante. El clímax emocional, aunque envuelto en explosiones y sangre, reside en la pura obstinación. El espectador no se pregunta si Kolari sobrevivirá, sino cómo y a qué coste físico. Cada resurrección, cada vez que se cose a sí mismo una herida con un alambre de pescar o usa sus propios dientes para cortar algo, funciona como un recordatorio visual de la filosofía central de la película. El cuerpo es reemplazable, pero la voluntad, el sisu, es eterna mientras se niegue a ceder. Sisu es, en esencia, una meditación visual sobre la resiliencia nacional y personal, presentada como un cuento de hadas oscuro donde el anciano solitario, armado con nada más que su tenacidad forjada en el hielo, demuestra ser más indestructible que el Tercer Reich. La puesta en escena de la batalla final contra los últimos restos de la patrulla, particularmente contra el mismo Hauser, se convierte en un ejercicio de venganza meticulosamente coreografiada. Hauser, al intentar escapar con el botín, se enfrenta no solo a un hombre, sino al peso acumulado de todas las atrocidades que su bando ha cometido en esa tierra. Cuando Kolari finalmente lo acorrala, la confrontación se despoja de cualquier vestigio de táctica militar para reducirse a un duelo primordial entre el depredador y la presa. La resolución con Hauser es particularmente significativa. No es un acto de misericordia ni de ira descontrolada, sino una conclusión lógica e ineludible. El líder nazi,
que se creía amo del oro y de la vida de los demás, termina siendo devorado por el propio entorno que intentó dominar, un destino irónico dictado por la paciencia y la astucia del minero. El desenlace, con Collari emergiendo de la masacre, herido, pero con su oro recuperado, es un momento de triunfo austero. No hay celebración exuberante ni regreso a la sociedad. Solo la confirmación de que la supervivencia le ha permitido continuar su existencia solitaria. Este final refuerza la idea de que el Sisu no busca la gloria ni el reconocimiento, sino simplemente el derecho a seguir existiendo bajo sus propios términos. Helander logra evocar la épica de las sagas nórdicas, donde los héroes no luchan por causas abstractas, sino por el honor, la tierra y la supervivencia de su espíritu indomable frente a fuerzas cósmicas o, en este caso, ideológicas. La película deja tras de sí la impresión de que, si bien las guerras terminan y los imperios caen, la cualidad intrínseca de la tenacidad humana, como el oro que Collari protege, permanece inalterable bajo cualquier capa de hielo o sangre. La resonancia emocional de Sisu se extiende más allá de la simple gratificación de ver al villano castigado. Reside en la profunda admiración que el espectador desarrolla por la capacidad del ser humano para resistir el aniquilamiento. Este anciano, que bien podría ser un espectro del pasado bélico de Finlandia, lleva consigo el peso de una nación que ha aprendido a luchar contra probabilidades abrumadoras. No es un personaje que busca justicia en el sentido legal. Busca restablecer un orden natural donde el esfuerzo debe ser recompensado y la avaricia castigada. Su indiferencia hacia el dolor físico es casi sobrehumana, pero Helander nos recuerda sutilmente que este estoicismo es adquirido, no innato. Cada vez que Collari se arrastra de una herida mortal, está reviviendo, en miniatura, las batallas que ya ganó en su memoria. La cinematografía juega con la paleta de colores invernales, utilizando los blancos y azules gélidos no solo para ambientar, sino para amplificar la sensación de vulnerabilidad. Cuando Collari utiliza el barro, la nieve o incluso la sangre para oscurecer su figura o camuflar trampas, está manipulando su entorno para hacer visible lo invisible. Se convierte en parte del paisaje hostil, lo cual es la forma más alta de adaptación. En contraste, los uniformes nazis, con sus negros y grises uniformes, resaltan como manchas extrañas y ajenas al ecosistema, asegurando visualmente que están destinados a ser expulsados o destruidos por el medio ambiente que intentan conquistar. La película opera en un nivel de abstracción donde la identidad personal de Collari se fusiona con la identidad nacional de Sisu. No hay espacio para el diálogo introspectivo porque la acción misma es el diálogo. Esta elección estilística, que podría haber hecho la película lenta en manos menos seguras, aquí se siente como una afirmación de fuerza. El silencio del protagonista es una declaración de poder. No necesita palabras para justificar su lucha o para intimidar a sus enemigos. Su mera presencia, su negativa a morir, es la refutación más potente a la ideología invasora. Sisu es, por tanto, una lección de cine minimalista en cuanto a guión, pero maximalista en su impacto visceral, demostrando que a veces la historia más profunda se cuenta con un cuchillo y la tenacidad de un hombre que simplemente se niega a acostarse. La persistencia de Collari se convierte en un comentario sobre la inutilidad del conflicto moderno frente a la voluntad individual arraigada. Mientras la Segunda Guerra Mundial se describe a menudo con grandes movimientos de ejércitos y complejas estrategias políticas, Sisu reduce el campo de batalla a un enfrentamiento microscópico, casi tribal, entre un hombre y un puñado de invasores arrogantes. Esta reducción es liberadora cinematográficamente, permitiendo a Helander enfocarse en la mecánica pura de la supervivencia y la represalia. La forma en que Collari utiliza objetos mundanos, una pala, un trozo de madera, un trozo de mina, como extensiones letales de su propia voluntad, eleva el concepto de ingenio guerrillero a una forma de arte macabro. No está utilizando armas sofisticadas, está utilizando la lógica del hierro y la resistencia del hielo. La relación entre Collari y el oro, en este contexto, sugiere también una defensa de la soberanía personal frente a la apropiación foránea. El oro no es solo su sustento, es la frontera que los nazis cruzan y al cruzarla firman su sentencia de muerte.
Esta codicia nazi, que los ciega a la verdadera amenaza, es la grieta en su armadura ideológica. Hauser y sus hombres operan bajo el supuesto de que la jerarquía y la brutalidad institucionalizada son invencibles. Sin embargo, Kolari representa la contranarrativa. La fuerza no reside en el uniforme o la bandera, sino en la fibra inquebrantable del individuo que lucha por lo que es inherentemente suyo. La ejecución de las muertes, aunque exagerada, nunca se siente gratuita dentro del universo de la película. Cada acto de violencia cometido por Kolari es una respuesta directa a una agresión sufrida. Es una cadena de causa y efecto brutalmente honesta. Cuando un soldado cae víctima de una de sus trampas, hay una sensación de justicia poética, pues la muerte siempre está ligada a la estupidez o la crueldad del atacante. Este enfoque mantiene la simpatía del espectador firmemente del lado del superviviente, a pesar del baño de sangre. La película pide implícitamente al espectador que se pregunte, ¿cuánto Sisu necesitaríamos nosotros para defender lo que amamos con tal fervor absoluto? Al final, Sisu es más que una simple película de venganza ambientada en la guerra. Es un monumento cinematográfico a la resiliencia nórdica, una celebración de la capacidad humana para absorber castigo ilimitado y seguir funcionando. La quietud final de Kolari, mientras se aleja hacia la inmensidad blanca, no es agotamiento, sino la simple continuación de la existencia. Ha pasado la prueba. La nieve borrará las huellas, pero la leyenda de la tenacidad, el Sisu, permanece grabada en el paisaje y en la memoria del cine de acción. La presencia fantasmal de Kolari en el vasto páramo invernal evoca ecos de figuras míticas escandinavas, aquellas que habitan los límites entre el mundo humano y el reino de la naturaleza indomable. Su soledad no es una elección romántica, sino una necesidad impuesta por una vida marcada por el conflicto constante. Es el precio de la autodefensa perpetua. Cuando se ve obligado a interactuar, lo hace con la economía de un animal salvaje que mide cada movimiento para no desperdiciar energía vital, un contraste marcado con el desperdicio ostentoso de recursos y vida que exhiben los invasores nazis. Este contraste subraya una profunda diferencia filosófica. Los nazis creen que pueden tomar y consumir todo lo que encuentran, mientras que Kolari lucha por la conservación y la afirmación de lo que ya le pertenece. El trabajo de Jorma Tommila como intérprete requiere una profunda inmersión en la expresión no verbal. Su rostro, curtido por el clima y el trauma, a menudo transmite más que cualquier guión podría haber articulado. Hay momentos fugaces de dolor real cuando una herida se infecta o un hueso se rompe, emociones que son reprimidas casi instantáneamente por la necesidad imperiosa de seguir adelante. Es esta batalla interna, la lucha entre el cuerpo que cede y la voluntad que se niega a capitular, lo que dota a la película de su espesor emocional. No es un superhombre, es un hombre empujado más allá de sus límites biológicos por una fuerza de carácter forjada en la adversidad histórica de su pueblo. La puesta en escena de las trampas y los enfrentamientos directos refleja la inventiva desesperada del pueblo finlandés durante las guerras defensivas. Cada objeto que Kolari convierte en arma es un tributo a la necesidad de hacer más con menos. La nieve y el hielo no son solo obstáculos. Son herramientas pasivas que, manejadas con precisión, se convierten en instrumentos activos de destrucción contra aquellos que no respetan su poder. La forma en que los soldados se ahogan en el hielo o son aplastados por troncos caídos enfatiza que la naturaleza misma está aliada con el defensor del territorio, castigando la arrogancia del invasor. El enfrentamiento final con Hauser es la culminación de esta lucha ideológica y territorial. Hauser, acostumbrado a imponer su voluntad desde la distancia o con superioridad numérica, se encuentra reducido a una lucha a corta distancia contra un adversario que no teme la muerte porque ya ha aprendido a coexistir con ella. La victoria de Kolari sobre Hauser no es solo física, es una victoria moral y conceptual. La tenacidad indomable y silenciosa triunfa sobre la disciplina fanática y el imperialismo ruidoso.
Al final, cuando el oro está seguro y el silencio regresa al paisaje ártico, la audiencia no siente euforia desenfrenada, sino una tranquila y profunda satisfacción por el restablecimiento de un orden donde la obstinación justa ha prevalecido. La capacidad de la película para infundir un profundo significado cultural en una premisa tan sencilla como la de un hombre defendiendo su botín es un testimonio de la visión de Helander. El concepto de Sisu trasciende aquí las fronteras del mero coraje. Se convierte en una filosofía de vida destilada a su forma más pura, la negación absoluta de la derrota, independientemente del coste físico o emocional. Esta cualidad es lo que separa a Collari de los guerrilleros de acción convencionales. Él no busca la venganza como catarsis emocional, sino como un paso necesario para asegurar su continuo derecho a existir sin interferencias. Es una forma de mantenimiento existencial. La fotografía, a pesar de centrarse en la masacre, logra mantener una belleza glacial. Los amplios planos del paisaje ártico, que a menudo parecen vacíos y amenazantes, sirven para empequeñecer a los personajes. Sin embargo, en medio de esta inmensidad, la figura obstinada de Collari se agranda, dominando el encuadre a pesar de su tamaño físico. Este juego de escala refuerza la idea de que la magnitud del espíritu puede superar la escala del entorno o del enemigo. La nieve, el elemento dominante, actúa como un lienzo donde se escriben y se borran las batallas, un recordatorio constante de la transitoriedad de la violencia humana frente a la permanencia del invierno nórdico. El escaso elenco de apoyo, compuesto por los nazis y la breve aparición de una mujer local a la que Collari protege involuntariamente, sirve para acentuar aún más su aislamiento. Esta mujer se convierte momentáneamente en un catalizador para la acción, un recordatorio de que, aunque su lucha es personal, también es una defensa contra una maldad que amenaza a todos los indefensos. Su rápida y brutal eliminación de la amenaza inmediata sobre ella solidifica su papel no como protector social, sino como una fuerza de la naturaleza reactiva, cuyo único imperativo es restaurar el equilibrio roto. En retrospectiva, Sisu es un ejercicio audaz en la simplificación narrativa. Al eliminar la complejidad del diálogo y la motivación más allá de la supervivencia pura y la posesión del oro, Helander crea una experiencia cinematográfica visceral y atemporal. Funciona porque apela a un instinto humano fundamental, la necesidad de defender el propio espacio y el fruto del propio trabajo contra la tiranía. La película no ofrece sutilezas morales complejas, ofrece una verdad dura y fría como el hielo. Frente a la agresión implacable, la única respuesta posible es una tenacidad aún mayor. La estética visual de Sisu, marcada por el contraste entre el blanco cegador de la nieve y las explosiones rojizas de la sangre, establece un diálogo constante entre la pureza inmaculada del paisaje y la impureza brutal del conflicto humano. Este contraste se intensifica al observar a Collari, cuya ropa empapada y cubierta de mugre y sangre lo ancla a la tierra, mientras que los uniformes alemanes, a pesar de su diseño funcional, lo marcan como intrusos ajenos a ese ecosistema hostil. La película utiliza esta dualidad cromática para reforzar su mensaje subyacente. La tierra misma, a través de sus elementos naturales, está inherentemente alineada con aquel que la respeta y la ha trabajado, es decir, Collari. La habilidad de Jalmari Helander para orquestar secuencias de acción que son al mismo tiempo absurdas en su exageración y profundamente lógicas en su secuencia de causa y efecto, mantiene al espectador en un estado de tensión continua. No se trata solo de ver sobrevivir a un hombre. Se trata de observar la ejecución de un plan maestro rudimentario, donde cada herramienta desechada se convierte en un arma sofisticada en manos del antiguo soldado. Hay una reverencia casi reverencial por la mecánica de la violencia, despojada de la parafernalia militar moderna para volver a sus raíces más primarias: la palanca, la trampa tensada, la palanca bajo una rueda. El oro, ese MacGuffin central, funciona como el ancla emocional que impide a Collari disolverse en el paisaje o sucumbir al agotamiento. Su determinación no es abstracciones políticas o un patriotismo grandilocuente.
es posesión tangible. Si el oro es el producto de su sisu pasado, su trabajo arduo en la soledad del desierto ártico, defenderlo es reafirmar su propia valía como individuo frente a un sistema que busca despojarlo de toda identidad y posesión. Hauser, al desear ese oro, está intentando robarle al protagonista su propia narrativa de supervivencia. La quietud con la que Kolari recibe heridas mortales y se rearma emocionalmente es quizás el aspecto más hipnótico de la película. No hay gritos de dolor, solo un ajuste de los músculos y una mirada que se endurece. Esta supresión del sufrimiento es la manifestación más clara del sisu en acción. La capacidad de seguir operando con eficacia incluso cuando el cuerpo está al borde del colapso total. Es una lección brutal sobre el estoicismo, sugiriendo que las verdaderas batallas se ganan en el espacio entre el dolor sentido y la decisión de seguir moviéndose. Al final, Sisu no es solo una película sobre la guerra, es una meditación implacable sobre la tenacidad del espíritu humano frente a cualquier adversidad, sea esta un ejército invasor o el simple paso del tiempo. La épica brutalidad de Sisu se asienta en su negativa a ofrecer alivio o redención fácil. El espectador no es invitado a empatizar con el sufrimiento de Kolari de una manera sentimental. Se le exige comprender su terquedad como una necesidad ecológica en ese entorno implacable. Esta distancia emocional, facilitada por la economía del diálogo, obliga al público a centrarse en la pura mecánica de la supervivencia, similar a cómo se observa un fenómeno natural inevitable. El camino de Kolari está pavimentado con las extremidades y los cuerpos de sus perseguidores, y cada pérdida de un enemigo no es un triunfo festivo, sino un mero ajuste de cuentas, la eliminación de un obstáculo para el siguiente tramo de su viaje hacia la seguridad. La influencia del cine de supervivencia clásico se fusiona aquí con la estética del spaghetti western, aunque sin la grandilocuencia moral del forajido. Kolari es más un hombre obligado a cumplir un deber autoimpuesto que un pistolero en busca de gloria. La patrulla nazi, con su armamento pesado y su disciplina de hierro, representa la tecnología y la ideología deshumanizadora, mientras que Kolari, con su pala y sus cuchillos de mina, encarna el conocimiento ancestral y la conexión con la tierra. Es un duelo entre el sistema y el individuo atomizado, y el fracaso del sistema radica en su incapacidad para cuantificar el valor del sisu en su ecuación de victoria. El tratamiento de Axel Henny a Bruno Hauser es clave para entender la arrogancia que impulsa la trama. Hauser no es un sádico por placer, sino por convicción ideológica. Cree genuinamente en su derecho a tomar lo que quiere, y el oro finlandés es simplemente una extensión de los recursos que su ideología le promete. Su creciente desesperación y rabia al enfrentarse a un oponente que no puede ser intimidado ni derrotado por métodos convencionales revela la fragilidad inherente de su fanatismo. La calma de Kolari desmantela la estructura psicológica de Hauser más eficazmente que cualquier bala. La secuencia final, donde Kolari, habiendo asegurado su botín, es enfrentado por los últimos restos de la amenaza, culmina en una afirmación final de su inquebrantable voluntad. El plano final, donde se aleja, no es de alivio, sino de mera continuidad. El mundo ha intentado destruirlo, pero él persiste, un eco viviente de la resistencia nacional finlandesa. Sisu se establece así como una película que utiliza la acción extrema para explorar conceptos culturales profundos, dejando claro que el verdadero poder no reside en la maquinaria de la guerra, sino en la tenacidad silenciosa y obstinada que se niega a reconocer la derrota. La atmósfera de desolación y la belleza implacable del Ártico no son meros telones de fondo, son la matriz donde se forja el carácter del protagonista. El frío extremo, que para cualquier otro sería una sentencia de muerte inmediata, para Kolari es simplemente una condición más a gestionar, un elemento más en su arsenal de supervivencia. Esta profunda sintonía con el entorno contrasta con la torpeza y el desajuste de los soldados de la SS, quienes llevan consigo el ruido y la artificialidad de su maquinaria de guerra, volviéndose presa fácil del silencio y la trampa natural. La película sugiere que la verdadera superioridad en este teatro de operaciones no reside en la tecnología, sino en la sabiduría ancestral de habitar un lugar hostil. La actuación de Jorma Tommila se apoya en la fisicalidad expresiva,
Cada vez que Kolari se mueve, el espectador siente el crujido de las articulaciones envejecidas, el peso de las heridas no curadas. Esta vulnerabilidad física, que debería condenarlo, se convierte en su mayor arma psicológica contra los invasores. Ellos ven un objetivo lento y debilitado. No logran percibir la velocidad del cálculo mental que opera bajo esa fachada de agotamiento. Esta discrepancia en la percepción es el motor de la primera mitad de las bajas, donde la subestimación se paga con la vida. El oro, al ser la manifestación material de su supervivencia a través de las guerras anteriores, adquiere una cualidad casi sagrada. No es simplemente dinero, es la negación física de haber sido borrado por el conflicto. La lucha por recuperarlo y protegerlo se transforma en una batalla por la integridad de su propia historia personal frente a un invasor que busca reescribir la historia a través de la conquista. Hauser, en su intento de apoderarse de él, se convierte en un ladrón de memoria y es castigado por ello con una violencia que es a la vez física y metafísica. La coreografía de la violencia, aunque extrema, mantiene siempre una coherencia interna dictada por el Sisu. No hay movimientos gratuitos. Si Kolari amputa una parte de sí mismo o usa su propia sangre como distracción, es porque la alternativa es la aniquilación total. Esta lógica implacable eleva la película por encima del mero cine de acción. Se convierte en un estudio sobre los límites de la resistencia humana cuando la supervivencia se convierte en el único imperativo moral. La película termina sin ofrecer un camino hacia la paz o la felicidad para Kolari. Solo ofrece la confirmación de que, al menos por ese día, su obstinación ha sido suficiente para asegurar su derecho a seguir existiendo en su soledad helada. La naturaleza de Kolari como antihéroe se cimenta en su absoluta falta de interés por el mundo exterior que se desmorona a su alrededor. Él no está luchando por Finlandia ni por la democracia. Está luchando por el perímetro de su existencia personal, un espacio mínimo que ha conquistado con sudor y sangre y que ahora defiende con una ferocidad que desafía la lógica de la edad y el cansancio. Esta indiferencia pragmática hacia las ideologías en guerra lo aísla aún más, pero paradójicamente lo hace más temible. Los nazis luchan por un futuro totalitario. Kolari lucha por el presente inmediato y tangible de su oro. El sonido juega un papel tan crucial como la imagen en la construcción de esta tensión. El silencio del bosque solo se rompe por el crujido antinatural de las botas alemanas sobre la nieve virgen, un sonido que anuncia la profanación. Estos ruidos mecánicos y resonantes contrastan con los sonidos orgánicos y minimalistas que rodean a Kolari. El siseo de la grasa al encender una trampa, el sonido sordo de un cuerpo cayendo en la nieve profunda, o el silbido del viento que parece ser el único aliado constante del minero. Helander utiliza esta banda sonora de contraste para subrayar la invasión, la intrusión del ruido industrial y militar en la calma ancestral del Ártico. La última imagen de los nazis, desmembrados y esparcidos por el paisaje, sirve como un macabro mural que ilustra la ley de la naturaleza. El invasor que no se adapta, perece. Hauser, reducido a un espectro de su arrogancia inicial, experimenta la ironía suprema de ser vencido no por una estrategia militar compleja, sino por la pura tenacidad de un individuo que conoce mejor el terreno que cualquier mapa o doctrina. Su muerte, violenta y rápida en el enfrentamiento final, es una liberación rápida en comparación con el lento y doloroso desmantelamiento de sus subordinados. Al final, cuando Kolari recupera el oro y se aleja, cojeando y destrozado, pero vivo, la película no nos deja con la esperanza de un futuro mejor, sino con la certeza de su inquebrantable capacidad para enfrentar el mañana. Él no ha ganado una guerra, ha ganado el derecho a pasar otra noche bajo el cielo helado. Sisu es la afirmación de que, incluso cuando el mundo exterior se consume en el caos de la historia, una pequeña llama de obstinación humana puede arder perpetuamente, calentada por la propia resistencia al apagón. La figura de Kolari se convierte, así, en un tótem pétreo de la voluntad indomable. El legado de Kolari, más allá de la matanza, se entrelaza con la mitología finlandesa del superviviente estoico. No busca el reconocimiento de los dioses ni de los hombres. Su heroísmo es tan íntimo como su lucha por el oro.
Esta narrativa resuena profundamente con el concepto de Sisu como una fuerza casi mística que reside en el núcleo del carácter nacional, una cualidad transmitida por generaciones de campesinos y soldados que han tenido que enfrentarse a inviernos brutales y vecinos imperiales. El espectador entiende que este hombre no es un guerrero por elección, sino un superviviente obligado a volverse una máquina de represalia para preservar su último vestigio de paz. La dirección de arte merece un elogio particular por la forma en que cada objeto cotidiano es elevado a arma potencial. El martillo de mina, la barra de hierro o incluso la simple necesidad de hacer fuego son instrumentalizados con una inventiva que roza el genio. Estos objetos, testigos silenciosos de la ardua vida del minero, se convierten en los instrumentos de la justicia final contra aquellos que vinieron a saquear el fruto de ese trabajo. Esta simbiosis entre herramienta y violencia subraya la autenticidad de la amenaza. Kolari está defendiendo su método de vida, no solo un puñado de metal precioso. La ausencia de música diegética durante gran parte de las secuencias de acción más intensas amplifica el impacto de cada sonido real. El chasquido del hielo bajo presión, el suspiro final de un soldado moribundo, el arrastre pesado de Kolari sobre la nieve. Esta estrategia sonora obliga al público a participar activamente en la carnicería, negando el distanciamiento que proporciona una banda sonora épica y orquestada. Estamos inmersos en la experiencia sensorial cruda del combate singular. El destino de Hauser, devorado por las fauces de la mina, el mismo lugar que representaba la fuente de la riqueza y la paz de Kolari, es la metáfora definitiva del film. El invasor es consumido por el mismo recurso que intentó robar, devuelto al subsuelo por la tierra que juró conquistar. No hay escape de las consecuencias de desafiar a un hombre que ha aprendido a vivir en simbiosis con un paisaje que mata a cualquiera que no le muestre el debido respeto. Cuando Kolari finalmente se aleja, cargando su oro y su dolor, su figura se vuelve icónica. Es la personificación de la resiliencia, una estatua viviente de la tenacidad nórdica. Sisu concluye sin promesas de futuro, sino con la reafirmación de un pasado que se niega a ser borrado. La película no solo relata una masacre, consagra un mito, el del hombre diminuto, insignificante para el imperio, pero absolutamente indestructible cuando lucha por lo que es intrínsecamente suyo. La nieve, al caer, promete purgar la sangre, pero el recuerdo del Sisu permanece grabado a fuego lento bajo el hielo. La durabilidad de Kolari se convierte en un desafío existencial para el concepto de la eficiencia militar moderna. Los nazis operan bajo la premisa de que la fuerza bruta, la superioridad numérica y el armamento superior garantizan la victoria. Sin embargo, su doctrina falla catastróficamente al encontrarse con un adversario que no reconoce las reglas de la guerra ni las leyes de la biología humana. El minero, al estar en el límite de su propia existencia, opera con una lógica de supervivencia que anula toda planificación táctica del enemigo. Cada herida que Kolari absorbe no lo debilita fatalmente. En cambio, parece catalizar una respuesta más focalizada y desesperada. Es como si la vida misma estuviera reorientando su energía restante hacia la acción ofensiva, un último y desesperado florecimiento antes de la inevitable extinción. La relación de Kolari con el tiempo también es distorsionada. Mientras los invasores actúan con la urgencia y la arrogancia de quienes esperan una victoria rápida, él opera con la lentitud geológica de la tierra que habita. Su paciencia es abrumadora, un arma que los soldados, entrenados para la gratificación instantánea de la conquista, son incapaces de manejar. Ellos gastan munición, energía y moral en persecuciones inútiles,